bien. Ok. Bueno. Bueno, ya estamos transmitiendo. Por favor, díganme qué onda, si me escuchan o no me escuchan. Por favor, díganme, por favor, que si me escuchan, please. A ver, me voy a sacar el micrófono porque lo tengo hasta por acá. ¿Me oyen o no me oyen? ¿Se oye? Se escucha o no? Díganme, por favor, si se oye o no. ¿Me oigo o no me oigo? ¿Me oigo o no me oigo? Sí, ya se escucha. Yes. Por fin, había que reiniciar el video, definitivamente, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Estoy súper contenta, muy, muy feliz porque les tengo muy buena información. Muchos mensajes que estuvieron dando y que me ayudaron finalmente a cuadrar qué hacer en las terapias, que sí, que no, que nos faltaba, que etcétera, qué faltaba como para que las terapias sean más efectivas. Ay no, estoy muy, muy contenta porque aparte, bueno, me conecté tarde porque estábamos terminando precisamente una terapia y, y precisamente en esa terapia nos dieron más mensajes a Elisa y a mí y entonces, no, pues ya, más información todavía que darles. Resulta que, bueno, no sé ni por dónde empezar porque es un chorro de información por todos lados. Pero bueno, aquí le pido a la Virgen María, que es precisamente una imagen que me traje de Medigori, le pido que me ayude, que me dé calma, porque quiero contar todo así de pa, de sopetón, todo por mis prisas, ¿no? Pero bueno, es información buenísima que les va a servir a todos como para cuadrar que por dónde va el camino del amor. Ya ven que en el último video les dije, el amor es el camino. Entonces, con esta información que nos estuvieron dando, bueno, híjole, fue mucha revelación. La verdad es que estuve últimamente viendo videos pues, de hermanos cristianos y, y pues ya saben, normalmente luego, no es por nada, pero muchos católicos o muchos incrédulos, cada vez que se trata de, por ejemplo, de testigos de Jehová, de cristianos, o sea, traemos como cierta resistencia con esas personas, con esas religiones, porque se nos hace como que esos hermanos exageran un poco, ¿no? Traemos nuestras resistencias ahí, entonces, y obvio que todos, o sea, aquí en México es muy común que estén tocando a la puerta los testigos de Jehová y todo el mundo así de, ay, no, no quiero abrirles, ahí dejen su información debajo de la puerta, etcétera. Y luego con los cristianos también pasa ahí lo mismo, porque para todo algunos dicen, amén, amén, hermano, y no, gracias, gloria a Dios, y no sé qué, y no sé cuánto, amén, amén, hermano. Y sí, yo sé que el que hablen así causa mucha resistencia en algunas personas, pero si algo he aprendido con los ángeles es a no estar juzgando y a poder ir sacando lo bueno de cada religión, de cada grupo, de cada creencia. O sea, porque si tú traes el dedo del juicio ahí, no te pierdes la enseñanza, no logras ver la sabiduría que hay debajo de tus juicios, me dicen. Entonces, ay, es que, ay, no, es información buenísima. Realmente hice caso a lo que nos dijeron hace 2 días con Elisa, que el arcángel Jofiel se presenta y le dice, tienen el permiso de Dios Padre de pedir toda la sabiduría y la información que ustedes deseen. Entonces yo me quedé así de, ¿será? Uno siempre como que trae sus resistencias de que, sí podemos acceder a toda la información, señora, así será. Entonces hice lo que lo que piden los cristianos. Pide el espíritu de la sabiduría, pide el espíritu de la revelación y Dios te va a revelar ahí cosas. Pues entonces lo pedí, ¿no? Y empecé a pedir. Eh, pues, hola Adriana, saludos desde Vietnam. Ya me contaron que andas por allá viviendo. Hola Adris. Bueno, esta información va a estar muy buena, así que ahí te va Adris y a toda la gente. Entonces decía Arcángel Jofiel, ¿tienen acceso a toda la sabiduría? Solamente pídanla. Entonces yo pedí espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, por favor, dime, Señor, lo que yo deba saber,
lo que tú quieras que yo sepa, dilo, dímelo, por favor, revélamelo. Entonces, finalmente empezaron a llegar muchas ideas en los últimos 3 días a mi cabeza, ideas que se fueron concretando y fui entendiendo a lo largo de estos días y cuando le pido a mis amigas, tanto a Elisa como a Olga, que se conecten con los ángeles, con Dios, para preguntar estas ideas que traía, pues tácatelas, o sea, empezaron a confirmar estas ideas que tenía. Entonces, todo empezó, es que ellos me dan información así en mi cabeza, por medio de pensamientos, por medio de ideas. Entonces, esta información que me estuvieron dando, primero todo empezó por recordar una historia del libro de María Vallejo Nájera, el de un, ¿cómo se llama? Un caballero en la noche, algo así, se llama uno de esos libros de María Vallejo. Déjenme consultar aquí. De hecho, estuve buscando ahorita en mi biblioteca el libro de María Vallejo para enseñárselos, pero bueno, no está aquí, entonces se haber quedado en casa de mi mamá. En este libro me recordaban todo el tiempo ese pensamiento es una historia real. Es un hombre que estuvo en la cárcel y que dentro de la cárcel tuvo una visita de Dios. Tuvo la visita primero de unos ángeles y luego de Dios. Y entonces él platicaba pues todo lo que hay en la cárcel. Le platicaba precisamente a María Vallejo pues toda la porquería que hay en la cárcel, cómo se hablan entre ellos, cómo hay mucha mafia, hay mucha droga. Si tú no estás pagando con droga o pagando con dinero protección, pues te terminan violando. O sea, suceden unas cosas atroces en prisión. Entonces él le iba contando esas cosas. Pero precisamente le dice, antes de que este ángel me visitara y que Dios me visitara, debes saber que meses antes de que yo entrara a la cárcel, yo le pedí a Dios, dice, le mostré arrepentimiento y le pedí que me guiara, que por favor yo ya estaba cansado de esa vida, porque en esa vida, bueno, es una vida presente, de hecho, él platica ahí su vida presente. Eh, en esa vida, él decía que pues se le había pasado estafando a la gente, estafando. Entonces, de hecho, por eso pocos días después termina en la cárcel. Pero así un llamado a Dios, así con todo el corazón de Dios, o sea, estoy arrepentido de estar en esta vida. De hecho, creo que se le quema su casa, me están recordando. Estoy arrepentido y estoy cansado de vivir esta vida de engaño y de tranza a los demás. Y por favor, dame otra oportunidad y ayúdame a ser guiado por ti. Entonces, hace ese llamado de lo más profundo de su corazón y pues resulta que a los pocos días entra a la cárcel. Y entonces cualquiera pensaría, no, señor, hubieras buscado otra forma, pero no por ahí. El chiste es que el hombre ahí llevando meses en la cárcel, me parece, es cuando recibe en medio de la noche, en la madrugada, la visita del ángel y de Dios. Y entonces él decía que el ángel le decía, no volverás a ofender a Dios con tus actos, no volverás a tomar droga, no volverás a ver pornografía, no volverás a le empezó a englobar todo lo que él hacía, las mentiras que decía también, etcétera. Entonces le decía a María Vallejo, yo pensaba que pues había sido un sueño, o sea, porque fue en medio de la noche y al día siguiente yo dije, bueno, ¿qué fue lo que me tomé? Dijo, la droga ya me está cobrando la factura, o sea, ya me debrayé, se me fueron las cabras, no es posible que yo esté pensando esto, ¿no? De que me visitó Dios y no sé qué. Entonces dice que lo primero que hace es, pues es meterse droga, quererse meter droga. Y entonces cuando trata de meterse droga, resulta que pues no puede, porque empieza a meterse la droga y empieza a vomitar, y es un ataque de vómito súper fuerte, impresionante, o sea, bien cañón,
muy, muy cañón. Entonces, eh, estoy acá buscando el libro. Entonces, él platica algo que, y ese fue el pensamiento que me daba vueltas en la cabeza. Él platica que tenía como todos los presidiarios en su celda, pues en las paredes tapizada de pósters de mujeres desnudas. Entonces, pues él dice que después de haber recibido la visita de Dios de forma muy extraña, voltea a ver los pósters y dice que en lugar de sentir lo que siempre sentía al ver los pósters de estas mujeres desnudas, dice que empezó a sentir pena por ellas. Empezó a sentir pena por la mujer o cada una de esas mujeres que estaban en esos pósters, por tener que dedicarse a hacer eso, pues a negociar con su cuerpo, a vender su cuerpo. Entonces, o sea, fue muy, muy impresionante porque eso me daba vueltas y me daba vueltas. A ver, yo entonces empecé a decir, pero a ver, ¿cómo lo liberó Dios de la droga en un instante? ¿Cómo lo libera de la pornografía en un instante? Y dándole vueltas a la cabeza, yo dije, bueno, si siente pena al ver a las mujeres en esos pósters, es porque seguramente, eh, dije yo, le quitaron obviamente el espíritu de la lujuria. Y entonces dije, claro, y porque como le quitaron el espíritu de la lujuria, pues siente pena al ver esos pósters. Pero es que esto es muy chistoso porque ¿quién en este mundo siente pena al ver una mujer desnuda? O sea, es solamente los que alcanzan la pureza del corazón y la pureza en la mirada, es los que miran como Dios. Realmente es así, los que miran con los ojos de Dios. Entonces él tenía ya esa mirada. Y entonces es ahí cuando, pum, sí, me viene esa revelación, ¿no? Dices, ay caray. Y en eso recuerdo y empiezo a ver los videos cristianos que luego me gusta ver del programa It's Supernatural y ya hay muchos videos traducidos al español en el YouTube, los que quieran verlo, buscan Sid Roth, It's Supernatural. Y entonces empiezo a ver los videos cristianos de todos los milagros que consiguen estos pastores y yo decía, bueno, pues yo porque yo quiero hacer lo mismo con mis terapias, yo quiero que haya milagros como los que ellos logran con mis terapias. Yo decía, Dios mío, qué falta, dime qué falta para que yo haga lo mismo que esos pastores. Claro, no yo, sino tú lo hagas a través de mí y de mis amigas. Entonces empecé a ver los videos de Sid Roth, de East Supernatural, y entonces empiezo ahí a darme cuenta de todo lo que hablan ellos no, pues es que cuando hablan de liberaciones, precisamente, hablan de que tienen que estar atando espíritus. Y entonces empiezo a ver, incluso recurro a uno de mis libros que llegué a comprar de los cristianos. Y ese sí lo tengo aquí en mi librería personal. Y a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el libro de María Vallejo, se llama Un mensajero en la noche. Es donde cuenta la historia de este preso. Y de hecho, estando en la cárcel, él empieza a buscar a un sacerdote y se convierte en un monje benedictino. Esta historia es real, verídica y es de Inglaterra. De hecho, cuando ella llega a entrevistarlo, es la única a la que le concede la entrevista. Y es precisamente cuando ella llega y le dice, ¿por qué solamente a mí me has recibido? Porque su historia, pues bueno, se empezó a volver famoso entre los presidiarios porque todos los presidiarios iban y se comunicaban con él porque empezaban a ver el cambio en él, y entonces lo empezaron a buscar y a quererse confesar con él, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces su historia fue muy famosa, muchos reporteros lo buscaron y no, le dijo que no a todos excepto a María Vallejo. Y ella cuenta, pues lo primero que le dijo, ¿no? ¿Por qué a mí si me has concedido contarme tu historia? Y le dice, lo que pasa es que Dios me lo dijo, que a ti te lo contara, nada más a ti. Y ella así de,
pero como, ¿por qué, no? Bueno, pues precisamente con María Vallejo Nájera, ella fue la escogida por Dios para que le contara su historia, porque justo María Vallejo Nájera había estado un año o unos meses antes en Medigori y había recibido también una transformación por la Virgen María en Medigori. Entonces ella ya estaba también empezando a cambiar su forma de escribir, porque era una autora que escribía novelas e incluso dice que escribió alguna novela en contra de la iglesia. Después de eso ya estaba muy arrepentida y bueno, ya ahora escribe cosas muy interesantes, historias de místicas, historias de espíritus y de brujerías, o sea, muchas historias muy interesantes en sus libros, entonces búsquenla, es muy interesante. Entonces empiezo a recordar, empiezo a ver estos videos cristianos y me doy cuenta que ellos hablan mucho de cuando hacen liberaciones de atar espíritus, el espíritu de opresión, espíritu de orgullo, espíritu de obediencia. Y entonces me recuerdo, dije, claro, los 7 pecados capitales, ahí están. Y todos traemos eso. ¿Por qué todos? Bueno, pues porque hemos vivido muchas vidas alimentando a todos esos seres. Y entonces cuando hacemos algo o se nos activa un programa inconsciente, pues ¿por qué creen que es? Por estos dichosos demonios o seres que traemos. Entonces, a mí algo que me molestaba, por ejemplo, de los cristianos, yo decía, ay, es que, ay, todo le echan la culpa a los seres, todo, y, o sea, tienen que tomar conciencia, deberían estudiar, por ejemplo, biodescodificación, o sea, que no todos son los seres, hay muchas cosas que uno es el que de su ronco pecho es el que lo saca y produce la enfermedad, ¿no? Lo hemos visto con mucha biodescodificación. Pero, pero ahí como que, a ver, Dios me cayó la boca porque justo cuando estaba canalizando a Elisa, eh, y empecé a preguntarle, dile que te muestre cuáles son los demonios que traigo de otras vidas. Porque estoy segura que no nada más son los 7 pecados capitales, traigo más. Porque pues los cristianos dicen, ¿no? Hay espíritu de rebeldía, espíritu de pereza, espíritu de soledad, espíritu de amargura. Es para todo hay espíritus, para todo lo que se te ocurra. Entonces, a mí me decía mucho en la cabeza, mientras no saques la programación, está bien. Eso lo vengo ya pidiendo que lo retiren los ángeles en las terapias. Pero no nada más es sacar la programación, tienes que retirar al ser que se alimenta de esa programación, porque entonces siguen ahí. Entonces ahí me cae el 20 y dije, ay, Señor Dios mío, santísimo, qué mega revelación me has dado. Porque no nada más es quitar programaciones, entonces hay que quitar a los seres que vienen acompañando a esas programaciones. Y aquí es esta la revelación. Entonces, es, qué bonito, gracias Silvia por tu comentario. Es impresionante porque fue así como que se hizo la luz y no lo puedo creer, o sea, es por ahí, por eso es que ellos son efectivos a la hora de dar sanidad y Dios, ¡pum!, quita todo en un instante. Y yo decía, bueno, ¿y por qué nosotras no, no? Si se lo pedimos a los ángeles, se lo pedimos a Jesús, se lo pedimos a María, ¿qué nos falta, no? Bueno, pues nos estaba faltando esto, el retiro de seres, el retiro de todo eso, ¿sí? Entonces me dice Cecilia, sí, hay un ventilador. Aquí, esta luz que ven aquí y estas aspas que se ven aquí, este es un ventilador que está aquí en el techo de mi cuarto, ¿eh? Así que no vayan a pensar que hay aquí un ángel o algo así. Este de aquí, esta lucecita es del ventilador, ¿va? Ok, entonces empiezo a revisar mis libros cristianos y bueno, me recuerda este libro que compré hace años, se llama La sutil artimaña de Satanás. La sutil artimaña de Satanás es del pastor Steve Foss. Yo este pastor lo vi precisamente hace años en el programa de It's Supernatural y me llamó mucho la atención la historia que cuenta ahí en el programa. Entonces búsquenlo, ahí en YouTube está el video. Entonces dice que él cuenta que empezó a dar pláticas a jóvenes y empezó a hacer oración profunda, profunda. Este pastor, para empezar, aquí sale su foto, fue liberado, Steve Foss. Este pastor fue liberado de drogadicción y de muchas cosas que traía así en un instante, precisamente en una reunión con grupos cristianos. Entonces, ok, dice Cuauhtémoc, le llama tulpas a esos espíritus. Ok.
Entonces dice este pastor, yo dije, bueno, ¿cómo es que se le retira en un instante pues las ganas de quererse drogar? O sea, eso solo Dios lo hace, pero a ver, Dios, explícame, retiras los programas, retiras a los seres, ¿qué más retiras? ¿No? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta por retirar para que sea más efectiva la terapia, no? Entonces, lo que me llama la atención es que el pastor, estando en esas charlas para los jóvenes en una high school, él menciona que empezó a hacer oración profunda, profunda, porque quería impartir mucha liberación y mucha sanidad para los adolescentes que estaban ahí. Entonces dice que en medio de su oración empezó a ver un ser como dos tentáculos que estaban enterrados sobre el campus de esa escuela, dos tentáculos que estaban sobre la tierra y eran gruesos, dice, estos tentáculos eran gruesos y en la punta terminaban pues de forma delgada. Eran dos brazos delgados. Y de estos dos brazos delgados dice que veía que se ramificaban seres o demonios o diablitos. Y entonces empezó a ver que cada uno de esos seres tenía una palabra, ¿no? Ahí decía el demonio de la adicción, el demonio de la lujuria, el demonio de la drogadicción, veía todos estos. Y entonces él empezó a orar por liberación, por retirar esos seres de todo el campus, dice, porque cubrían la escuela y se unían, de hecho, se unían estos tentáculos en la punta, cubriendo los dos extremos de la escuela. Entonces empieza ahí a hacer oración, oración de liberación. Señor, corta, retira todos estos seres. Y se retiraban, digamos, las ramitas, los seres, pero los tentáculos no se iban, no se iban y no se iban. Entonces decía él, puta, pues yo sigo orando y seguía orando, haciendo más oración. Dice, después de un rato empecé a hacer una oración, empecé, dice, a entrar en una oración más profunda. Y entonces le pedía, Señor, revélame, revélame qué son los tentáculos, porque no lograba ver nada escrito en ellos, ¿no? Hasta que finalmente, después de orar fuerte, más fuerte, empieza a ver debajo de la tierra, se abre, dice que su visión se amplió porque estaba viendo todo desde arriba del campus, su visión se abre y empieza a ver debajo de la tierra. Y entonces se le muestran en las raíces de esos tentáculos, en esas partes ramificadas, ahí estaban los nombres de esos tentáculos. Y en eso Dios le dice, estos dos demonios son los mismos que utilizó Satanás para tentar a Adán y a Eva. Y entonces enfoca su mirada y empieza a ver. Y uno era el demonio de la inseguridad y el otro el demonio de la inferioridad. Fue revelación impresionante. Dice, porque desde que el mundo es mundo, estos demonios están en la humanidad. Y entonces empieza en el libro, empieza a dar toda la explicación de cómo es que están toda nuestra sociedad regida con el demonio de la inferioridad y de la inseguridad. Y en ese momento también a mí me empiezan a decir, pues tú quién crees que mueve al ego de cada uno. Y me quedé, ¿what? Y si tú traes esos chamuquitos dentro de ti, pues van a ser fácilmente presa a tus pensamientos y van a mover muy fácilmente a tu ego, porque saben cuáles son tus inseguridades, saben cuáles son tus talones de Aquiles, saben cuáles son tus programas inconscientes que no has superado, saben todo de ti porque se pueden meter a tu psique también. No, hombre, pues me quedé ploc, ploc, ploc. Caí como Condorito en las series, ¿no? En los cuentitos. Ploc, me fui para atrás. Dije, Dios mío, o sea, no lo puedo creer, no manches. Entonces, ahí entendí muchas cosas de cómo es que empiezan luego pensamientos negativos y uno luego no los puede parar porque pues están esos seres ahí. Y si no y por eso luego es importante, por eso para los sacerdotes cuando están haciendo exorcismos, es bien importante saber sus nombres, porque cuando los llamas por su nombre es cuando son retirados. No, pues imagínense, yo empecé ahí ay Diosito, seguro traigo la rebeldía. Sí, porque me choca hacer caso a las reglas y me choca hacer caso a la autoridad y siempre tuve conflictos con eso. Y ay, por favor, Señor, sácame el espíritu de rebeldía, sácame el espíritu del orgullo, sácame el espíritu de soberbia, saca de esto, saca el otro. O sea, un montón. Entonces,
Y empezamos también a darnos cuenta, a la hora que les pido a mis amigas, por favor, revisen esto si es verdad y revísense ustedes si traen este demonio o este espíritu de esto, espíritu del otro. Y sí, empezaron ellas a los ángeles a mostrarles, ay, sí traigo esto, ay, sí traigo lo otro. De hecho, a Elisa en esta última terapia de hace un momento que estábamos haciendo, le mostraban la vida de cuando fuimos guerreros romanos. Entonces le mostraban a las dos, dicen, ahí está tu compinche y ahí las dos siendo hombres y como guerreros y descuartizando cuanta gente y todo, y le decían a Elisa, y es que además los romanos tenían la idea de que entre más fueran sanguinarios, entre más mataban, mayores poderes los dioses le iban a dar y mejor lugar en el cielo con ellos ibas a tener. Háganme el favor, o sea, qué estupidez. Yo sí, Dios mío, perdón, tanta idiotez que hicimos. Perdóname, Señor, perdóname. Y a pedir perdón por toda la gente que matamos en esa y en saber cuántas vidas más de guerreros, ¿no? Porque seguro que fuimos muchas más vidas de guerreros. Entonces, algo que le decían a Elisa, de hecho, y de hecho es una de las cosas por las que de repente las dos nos conflictuábamos con lo que decían los cristianos. Ay, es que los cristianos a todo le echan la culpa que, ay, es que es un espíritu de esto, ay, es que es otro espíritu del cáncer, ay, eso es espíritu de la artritis, espíritu de no sé qué. Yo decía, ay, todo es espíritu, pero que no manchen, que se den cuenta que es uno el que lo produce, ay, que te pongan a estudiar biodescodificación, ¿no? Pero, ¿qué creen? Resulta que le empiezan a mostrar ahí, de hecho, y se lo dice Dios Padre, le dice, cuando le empezaron a revelar mis propios demonios, le dice Dios, tú lo dejaste pasar. O sea, yo, refiriéndose a Erika, lo dejó pasar. ¿Y yo qué? Y yo, pues, ¿cómo? ¿Qué hice? Y dije, ay, qué tontería habré hecho. Tú lo dejaste pasar y además le dice, tú lo alimentaste. Si alimentas a la bestia, pues, ¿cómo crees que se va a volver después? Pues obviamente que después es implacable y es la bestia quien te domina a ti. Uh-huh. Entonces, ¿qué creen que pasó en esa vida? Dice que no se ve la imagen. A ver, se quedó congelada. ¿Lo están viendo los demás o no? A ver, chéquenle ahí. Si se ve en los demás o no. Díganme, díganme. Todo eso, como decretando. Sí. Ok, chicas, a ver, chequen si los demás sí están viendo la imagen bien o no. ¿Cómo lo ven? Ah, ok, dice Maricruz que sí, se ve perfecto. Ok, entonces quizás es el teléfono, Cintia, o vuelve a entrar al video, salte y vuelve a entrar, ¿sale? Ok, gracias. Dice Adriana, sí, yo sí te veo bien y escucho bien. Ok, perfecto. Entonces continúo. Eh, Resulta entonces que ahí es cuando Dios nos revela, ¿no? Sí, como que, a ver, que la humanidad no me eche la culpa de todos sus rollos en los que se mete. O sea, me dijo claramente Elisa, me está diciendo Dios que tú lo dejaste pasar y que tú lo alimentaste. Y yo, ay, Diosito Santo, yo, ¿por qué hice esa estupidez? A ver, pero ¿cómo? Y pues bueno, resulta que en esa vida de romanos, pues éramos muy sanguinarias, muy, muy sanguinarios, cortando cabezas y despelucando gente. Entonces, hoy precisamente en la mañana hice otra terapia con Olga para que también ella checara si qué chamuquitos traía y luego también pedí que qué otros chamuquitos quedaban míos, porque realmente la lista es enorme. Entonces, ya todo lo que nos llega a la cabeza, y quiten este otro, y también este otro. Entonces, la lista es enorme y es poco a poco. Entonces, a Olga le mostraban el brazo, en el brazo derecho yo traía ahí todo un ser bien pegado. Y entonces le empiezan a decir, ¿te acuerdas cuando tú dices que, me decía Olga, ¿te acuerdas cuando tú dices que tengo ganas de ahorcar a mi hijo porque me saca de mis casillas y, ay, Dios mío, me desespera y entonces lo quiero ahorcar? Me dice, pues esas ganas de ahorcarlo vienen de ese ser que traes. Y yo, ¿ah? ¿Qué? No. Me dice, lo traes en el brazo. Y me están mostrando, me empieza a decir Olga, me están mostrando que ahorcaste a mucha gente. Y yo, ay, Diosito Santo, por favor, perdón, perdón, perdón por tanta estupidez, Diosito, perdóname, Señor. Y entonces le decían incluso a Olga, me están diciendo que tú no lo querías hacer,
pero terminabas convencida por todo lo que ese ser te metía en la cabeza. Y entonces te exaltaba y empezaba a activar esa agresividad, porque también el espíritu, también otro que quitaron es el de la agresividad. Y yo en la torre, ¿y ese dónde estaba? Pues en la rodilla derecha. Y en eso que me acuerdo dije, ay Diosito, por eso me dicen en rodilla. No te gusta doblegarte ante nadie y te gusta ganar todas tus batallas. Y yo, ¿y qué crees que en la biodescodificación te dicen cuando hay cosas o problemas en rodilla? Casi siempre que la gente que sufre de rodillas es que no le gusta doblegarse ante la autoridad. Entonces, pues estamos descubriendo que es porque también hay seres ahí. Y las emociones que se producen o que se activan en biodescodificación con problemas de rodillas son emociones de orgullo y soberbia. Y es por eso que no te gusta doblegarte, por orgullo y por soberbia. No, pues también block, 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 o sea, más track. Entonces fue ahí como que la información de la biodescodificación, pum, 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 empieza todo a a caer. Dije, claro, pues estos seres también se alimentan de esas emociones. Entonces, tú los activas, tú los alimentas. Y ahora hazte cargo de eso. Y yo decía, ay, Señor Dios mío santo, por favor, retira todo eso. El problema. Ahí me voy dando cuenta, ¿no? Todo lo que la biodescodificación, la información que me había dado, y cómo es que esas emociones de, por ejemplo, hay gente que trae mucha emoción de no perdonar, de odio, de rencor, pues es que traen seres ahí también, precisamente, de que les alimentan y les exaltan el odio, el rencor. Y entonces ahora voy, después de que me burlaba de los cristianos que, ay, a todo le dicen que es espíritu de esto y espíritu de no sé qué, y ay, se exageran y no sé qué, que tomen conciencia que es uno, o sea, realmente no es uno el que activa esas cosas, porque estos mismos seres, me dicen, también activan tus programas inconscientes. Entonces, de ti depende, una vez que estén activados esos programas, de ti depende si los sigues alimentando a estas bestias. No, pues me quedé, ¿what? Dije, no, señor, esto está muy cañón, porque venimos a vivir en la rueda del samsara y es vida tras vida. Nos enredamos con el karma, nos enredamos en rollos con nuestros hermanos, del no perdonar, el odio, el rencor, con rollos de nuestro árbol genealógico y todavía nos enredamos con estos seres. Dije, ay, señor, esto está más difícil, este planeta es muy difícil, no manches. Está cañón, o sea, ¿por qué no terminamos una cosa cuando ya estamos en otra y así vamos una tras otra tras otra? Entonces, yo decía, Dios mío, no, pues ya entendí, ya entendí. Entonces, me dice Matías, ¿quiénes son los cristianos? Bueno, pues porque aquí en México hay muchos grupos cristianos, muchos grupos cristianos. Y digamos que no son católicos porque los cristianos, los grupos cristianos no creen en la Virgen María. Entonces, digamos, esa es una de las diferencias. Y aparte no hacen la Eucaristía, no comparten el pan y el vino en cada misa. Digamos que no hacen misas, ellos dan servicios y esos servicios pues predican la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, pues es que con toda esta revelación que me han dado, que nos han dado, pues ya voy entendiendo más cosas. Y entonces en esta última terapia de hace unas pocas horas que estábamos teniendo con Elisa, pues nos decían, me empezó a hablar la Virgen María y me dice, ahora te das cuenta el por qué hay que hacer oración. Con la oración, dice, yo puedo aplastar a todos esos seres, a todos esos pequeños demonios sutiles que cada uno trae. Ay, Virgen Santísima, gracias. Dice, ahora te das cuenta lo que hace la oración, porque los vuelve mansos, porque es importante la obediencia. Y yo decía, ay Señor, gracias, gracias Madre. Porque viendo el video de Miguel Ángel que les recomendé la vez pasada, Miguel Ángel decía que después de estar haciendo oración, poco a poco, dice, su familia fue transformada, sus padres que no eran católicos se volvieron católicos, su familia fue restaurada,
Uy, se me pone la piel chinita. Está aquí la Virgen. Y es por ella, porque la Virgen aplasta la cabeza de la serpiente. Y esto está escrito en el Apocalipsis. Ella es quien aplasta a la serpiente. Ella es quien aplasta a todos estos demonios. Entonces, es que, Matías, no importa la religión que tengas, haz oración, ya sea a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo o a la Virgen, y pide que aplasten esos demonios, que te los retiren, todo tipo de demonios sutiles. Dice, me recuerdan también, cuando estaba hablando con una amiga, ¡pum!, me salió un mensaje que yo dije, ¡ah! De esto no era consciente, y a la hora que lo dije fue como que, ¡ah! Este es un mensaje. Hay memoria, hay demonios que están tatuados en nosotros y que incluso forman parte de nuestro carácter. Eso, eso en realidad no somos nosotros. Pensamos que somos nosotros, que es nuestro carácter, pero en realidad no, no. Todo lo que no viene del amor, todo lo que no vibra en amor, no viene de Dios. Entonces están separados de Dios, son parte de estos ángeles caídos de los que se habla. Uh-huh. Entonces, híjole, fue bien impresionante la revelación, porque dices, incluso le decían, me confirmaba una amiga, me dice, sí, yo he sacado en 5 sesiones, me dice, en 5 terapias me tocó retirarle un montón de seres que traía este chico, y había uno que estaba bien tatuado en él. ¿Por qué? Pues formaba parte de él, porque ya llevaba muchas vidas haciendo ahí sus pactos y sus chanchullos con él, y ya lo venía alimentando por muchísimo. Entonces como que era parte de él. Y me dijo mi amiga, Erika, cuando finalmente se le retiraron todos los seres después de la última sesión, él cambió mucho. Dice, bajó de peso, y además su rostro, que era como muy duro, se suavizó muchísimo. Se suavizó, cambió él. Y mucha gente dice, mucha gente le decía, ¿qué te hiciste que te ves cambiado? Y él decía, pues no, pues nada. Él sabía que eran las terapias, porque soltó muchísimos demonios que traía, y los traía bien tatuados en todo su cuerpo. ¿Sale? Entonces fue muy impresionante. Y después también la Virgen decía, ¿te das cuenta? Por eso te dije, por eso es que a Elisa le dijeron en el video que compartí anterior, hace unos días, le dijeron, yo me encargo de deshacer, si tú rezas el rosario, yo me encargo de deshacer esos seres, de retirarlos completamente de ti y de toda la familia, de todas las personas por quien pidas. Pero sí fue como que, gracias Madre María, gracias, gracias. Y entonces me da otro mensaje y me dice, y aquí es donde quiero que cada uno discierna y sienta. Dice, ¿te das cuenta cómo no basta tomar conciencia, Erika? ¿Te das cuenta que no basta con la conciencia para crecer en el camino del amor? Me dice, sigue orando, porque ahora te voy a ayudar con las virtudes. Te voy a ayudar a desarrollar, les voy a ayudar a desarrollar las virtudes. La virtud de la caridad, del amor al prójimo, la humildad, todas esas virtudes que te bloquean los pecados capitales, y todos esos seres no se desarrollan por falta de oración. Entonces dice, pídanme, hijitos, dice, pídanme el espíritu de oración y yo se los concederé. Pídanme la constancia, el espíritu de la constancia, y yo se los concederé. Fue así como que dije, ay, Madre María, gracias. Y ahí entendí por qué es que en estos programas cristianos de It's Supernatural, los pastores liberan en un instante a una persona. Y yo decía, ay, bueno, no le mostraron que su cáncer era por el odio que traía, no sé qué. Algunos pastores ya están mostrando que si tú no perdonas a todas las personas con las que has estado en tu vida, si tú realmente no perdonas, la enfermedad no se va.
Y hay muchos pastores que están tomando conciencia de eso. Y entonces cuando hacen liberaciones y retiro de seres, piden también que si tienes una cuenta pendiente con alguno de tus hermanos, que perdones para poder ser verdaderamente liberado. Ujú. Entonces, dice Adriana, ahora sí me dieron con todo. Aquí así están las cosas. Porque yo decía, es que, ¿por qué a los videntes que todo el tiempo están rezando con la Virgen? Porque a ellos sí les siento el amor en sus palabras. Hablan así todo suavecito y bien bonito y todo, ¿no? ¿Y por qué cuando se trata de Enrique Corbera y otros famosos hablan duro y a la cabeza y en las palabras no se les siente tanto amor? Y entonces por eso me dijo la Virgen, es para que te des cuenta que no nada más es tomando conciencia, sino que también necesitas desarrollar el amor. Y esas virtudes te las concede Dios, te las concede mi Hijo Jesús, te las concedo yo, dice la Virgen María, pero con la oración. Ujú. Entonces aquí hace rato estoy viendo esos comentarios, me preguntaban, ¿cómo liberarnos? Pues pidiendo liberación. Ahí está, yo siempre les he dicho, el Rosario de Liberación del Padre Moisés Larraga, ese es bien fuerte. Empiecen, quizás al principio hay muchas voces y incluso me decía una amiga, ay, yo creo que yo llego a escuchar hasta chamucos ahí, demonios, que no me gusta. Entonces le digo, no escuches el principio, escucha a partir del Padre Nuestro. Cuando empieza con el Padre Nuestro, empieza ahí el video del Padre Moisés Larraga del Rosario de Liberación. A partir del Padre Nuestro, arráncate y pide liberación de todos los espíritus que tú creas tener. Ujú. Porque además, dicen, pues hay espíritus en cada una de esas emociones negativas con las que suelen conectarse. Entonces, revísate. Analiza con qué emociones sueles conectarte. ¿Con qué emociones negativas? La desesperanza, la tristeza, la amargura, el desánimo, el coraje, el rencor, la envidia, la avaricia. ¿Qué emociones son las que te sacan de tu paz y con la que constantemente te conectas o alimentas? Obsérvate porque vas a ver muchas cosas que tienes que liberar y pedir a Dios. Pide también, me dicen, pidan fe, pidan la fe, que les aumenten la fe para que puedan experimentar mayores niveles de sanación. Porque acuérdense que sin fe no creen y si no creen no hay milagro. Porque crees es que se te da el milagro. Y me recuerdan, retiren el espíritu de la incredulidad, porque ese también los bloquea. Ese como me estaba fregando a mí mucho tiempo al inicio de dar estas terapias, me estuvo friegue y friegue en mi cabeza. Entonces, este tipo de seres incluso te producen sueños que nada que ver, que no tienen nada que ver con la luz, porque se meten en tu psique. Este tipo de seres mueven a tu ego a diestra y siniestra. Este tipo de seres te hacen sentir inferior y me recuerdan otro ser que hay, el espíritu de la comparación. Y cada vez que yo me comparaba, inconscientemente obviamente, que eran pensamientos muy, muy sutiles, me empezaba a sentir mal. Yo decía, pero ¿por qué me siento mal? Me sentía menos cuando me comparaba con mis amigas, me sentía inferior, me sentía insegura. Y es por todo lo que porque le abrí la puerta a este ser. Pero lo que preguntábamos a los ángeles en la terapia que nos estuvimos dando es que muchos de estos seres les abres la puerta, pero vienen desde vidas pasadas. Muchos vienen de vidas muy antiguas. Y entonces traes este cúmulo también, no nada más de información de tus vidas pasadas, sino traes el cúmulo de seres que también a los que les abriste la puerta en vidas anteriores.
Y no nada más les abriste la puerta, los alimentaste. Y peor si los alimentaste en esta, porque quizás algunos los traigas dormidos. Pero si ya algunos se te activaron, pues empieza a pedir liberación de todos esos. Todo lo que te aleje del amor es un ser que hay que retirar. Pensamientos, emociones, todo lo que te aleje del amor, todo lo que te aleje de tu paz. El pensar mal de tus hermanos, el pensar mal de tu pareja, el pensar mal del prójimo, todo eso también. Entonces ahí yo empezaba también a decir, ay, es que cuando nos enseñan biodescodificación, nos decían, con Fernando y con varias personas, nos decían, es que hay que encontrar la memoria programante para que realmente se retire esa programación. Porque hay una memoria detonante y otra programante. La programante no es la que te causa el síntoma o la enfermedad, es la detonante la que te activa una enfermedad o un síntoma. O una alergia, por ejemplo, se producen alergias. Entonces, en la biodescodificación, el terapeuta tiene que encontrar dónde está el programante y ve hacia el pasado, cierra tus ojos y recuerda, pide al subconsciente que te muestre el origen de esta memoria de abandono. Y por ejemplo, cuando empezamos a pedir eso, pues los ángeles, trácatelas, lo llevaban, pero a otra vida, no nada más a esta. Entonces, imagínense, yo decía, no, pues va a estar un rollazo esto, porque si voy a estar biodescodificando y me van a estar mandando al programa, a la memoria programante a otra vida, pues imagínense toda la información que hay que ir retirando, es un montón esto. Y entonces, ya como que conforme nos van revelando más cosas, voy entendiendo el porqué de muchas personas, y esta información va para muchos que quieren sentir a sus ángeles, que quieren percibirlos, que quieren verlos y nomás no dan una. Es por esto, chicos, porque hay muchos seres bloqueando todo eso, bloqueándonos el camino a Dios. Y no hemos tomado conciencia de esos seres. Entonces, mientras no tomes conciencia que traes seres ahí, de este tipo, a los que les abriste la puerta en alguna vida y los alimentaste y son seres que están ahí. Yo traía precisamente un ser clavado en todo el brazo. A la hora que Olga empieza a liberar de este ser, ayudarme a retirarlo, porque a ella le mostraban cómo es que estaba en el brazo. Yo decía, Olga, pregunta dónde está, porque yo no tengo ni idea, no percibo, no percibo. Y entonces le dicen, no, pues está en el brazo. Ok. Y entonces, no, pues primero empiezo a sentir calor. Y yo, ay, Olga, creo que ya me están limpiando, estoy sintiendo calor. Y de repente me empieza a adormecer el brazo. Y me dicen, ay, Erika, me muestran también tus manos, que tienes como, ¡ay! Son como unas garras. Me dice, ay, no, qué horror. Es que es el ser. El ser es el que se apoderaba de tus manos y terminaba ahorcando a la gente. Y yo, ay, Diosito Santo, perdóname, Señor, perdóname. Tú no lo querías hacer, pero el ser te ganaba, te convencía y paz, ahorcabas a las personas. Y entre más gente moría así, pues este ser más se alimentaba. Y luego, incluso eso me lo llegaron a decir a mí, claro, también, ¿por qué crees que eres tan fuerte con el brazo derecho? Porque con ese también sostenías la espada y mataste a muchos así. ¿Por qué crees que tenías esa habilidad, dice, y esa fuerza? Porque ese ser te la daba. No, pues yo estaba así de, Dios mío, plac, plac, plac. Y ahí entendí, también, ahí entendí ¿por qué es que no me da miedo hacer liberaciones o enfrentarme a hacer exorcismos? Porque este ser y otros varios que estaban ahí no me daban fuerza, me hacían sentir poderosa y me quitaban todo temor. O sea, no había miedo absoluto en mí. Y por supuesto que no lo había. Esa era, digamos, era parte del pacto que hice con ellos. Ellos me darían fuerza, me darían valor, valentía, pero era una fuerza obscura.
era una valentía falsa que no estaba realmente sustentada en el amor. Y entonces, fíjense más bien cómo es que, o sea, toda esa fuerza, toda esa valentía, pues venía del lado oscuro y yo no me había dado cuenta. Y entonces por eso podía enfrentarme a hacer deschamucadero y exorcismos y, ay, sí, a mí no me dan miedo esos seres. Pues claro, no me iban a dar miedo porque traía yo otros seres conmigo que me daban toda esa fuerza y esa valentía, ¿no? Valentía falsa, porque no estaba sustentada en el amor de Dios. Ujú. Entonces ahí caigo en cuenta y digo, Dios, ¿con quién pacté? Qué estupidez. Yo, Señor, por favor, corta, corta, quema, cancela todos los contratos, los lazos que traiga con esos seres. Corta, quema, cancela, Señor Jesús, libérame, libérame, libérame. Sale, es tanto lo que hay que limpiar. No, hombre, pues ya vamos, ya poco a poquito y pian pianito. Y vamos entonces, al irnos haciendo conscientes de eso, vamos finalmente pidiendo la apertura del corazón. Porque obviamente que estos seres lo primero que te bloquean es tus percepciones, tu corazón, todas tus virtudes, tu sensibilidad. Bloquean por todos lados tu luz. Y dije, no, pues ya entendí por qué me costaba tanto sentir a los ángeles, percibir. Incluso tomando ayahuasca, yo no lograba tampoco ver nada. O sea, yo llegué a tomar, ahorita ya no, o sea, porque ya desde hace tiempo me dijeron que el camino con la ayahuasca no va por ahí, que tenía ahora que trabajar directo con Jesús y María. Y entonces ahí entendí por qué me costaba, incluso tomando ayahuasca, me costaba tanto conectar con mis emociones. Pues es que porque eran todos estos seres ahí metidos y con los que yo había pactado. Entonces, Olga Díaz dice cómo quitarse uno de esas energías con el rosario de liberación. Pide liberación con ese rosario de liberación del padre Moisés Larraga. Está en YouTube y empiécenlo a hacer a partir del Padre Nuestro. Toda la parte anterior no la hagan porque me decía una amiga que ella percibe voces al inicio de entidades y de chamuquitos. Y yo, pues claro, porque pues lo grabaron en un momento en que el sacerdote Moisés Larraga pues estaba haciendo la liberación. Entonces, por supuesto que se han de haber grabado ahí los sonidos de los chamuquillos, que de las personas que les estaban retirando. Ujú. Dice Angie, ¿no viste nada con la ayahuasca? En todas las tomas que tuve, que fueron como 10 a lo largo de varios años, como de 6 años, a lo largo de 6 años, más de 10 tomas, 12, 14, a lo largo de unos 6, 7 años, nunca vi nada. Realmente mi visión no se abría. Me llegaba información, eso sí, telepática, pero visión nunca tuve. No lograba ver nada. Entonces, pues mientras haya seres por ahí, difícilmente te dejan ver, te dejan percibir, porque te están bloqueando por todos lados para que no entre la luz. Y hablando de no entrar la luz, aquí va el siguiente mensaje que también me dieron. Hay mucha gente a la que se les está moviendo las emociones y las emociones obscuras. Pues, ¿qué creen que son esas emociones? Pues son todos sus seres oscuros que están ahí guardaditos. Entonces, y es que ya lo venimos confirmando, porque incluso Elisa con algunas amigas allá en Europa, en Alemania, otra en España, hay varias de ellas que se les están saliendo emociones y sale lo peor de ellas. Le digo, pues acá también con algunas pacientes, conmigo, a mí se me estuvieron moviendo muchas cosas. Ese recuerdo de esa vida pasada donde yo me suicidé, ahí tomo conciencia y digo, era este mendigo ser el que me estaba produciendo la memoria de esa vida en que me suicidé. Y le digo, y en eso le digo, claro, es un espíritu de suicidio y dos, es un espíritu también de amargura, porque podía saborear la amargura. Y me estaba también produciendo insatisfacción con la vida, con todo en la vida. Dije, no, pues hay que quitar este espíritu, corto, 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 porque yo lo alimenté también yo no sé en cuántas vidas me habré suicidado, ya no quise preguntar,
pero corto con todos los pactos y contratos y acuerdos que hice con ese ser y corto y no lo alimento más y retírenlo, por favor, ángeles. Entonces, no, hombre, es que es una cantidad de seres las que empieza uno a tomar conciencia y dices, no, Señor Dios mío, por favor, retira programas, retira memorias, retira seres, retira todo el kit, el paquete que traemos todos. Entonces, la otra información que quiero darles es lo que está haciendo el sol. Ya en videos anteriores, incluso hay una regresión donde se habla de lo que dice Jesús y lo que le dice a la paciente, que a los seres humanos, con lo que está haciendo el sol, con este calor tan intenso que está llegando al planeta, se nos están cayendo costras de todo el cuerpo áurico, de todos nuestros cuerpos. Y estas costras, pues, ¿qué creen que está sacando? Está permitiendo que la luz llegue en lo más profundo de ti, en todos tus cuerpos, en las partes más oscuras está por fin llegando la luz. ¿Y qué creen que pasa? Pues salen a la luz estos seres oscuros que traemos. Y por eso tenemos esos arranques emocionales, porque son esos seres que están manifestándose. La luz está llegando. Y está llegando ya, muy evidentemente, a todos tus cuerpos. Y los seres ya no se pueden ver como antes. Incluso una de mis amigas me decía que uno de los seres lo traía en los huesos. O sea, imagínense, están tan tatuados algunos seres en nosotros que hasta en los huesos estaba ahí escondido. Y le decía, no, pues es que este ser te producía la desvalorización. Y le digo, ¿te das cuenta? Y cómo la biodescodificación dice que toda enfermedad en los huesos es que traes desvalorización. Y muchas veces nosotros decimos, ay, no, pues yo no me desvalorizo. Ni más, aunque tú no lo hagas, pues los seres en ti sí lo hacen. ¿Y qué crees? Pues después, ¡tan! Enfermedad de los huesos, ¡tan! Artritis, ¡tan! Descalcificación, ¡tan! Y tas. Porque esos seres saben hablarte al inconsciente, saben moverte tus programas. ¿Sale? Entonces es bien fuerte, bien impresionante cómo es que finalmente el sol está encargándose de sacar a la luz nuestros demonios. Y ahora hay que hacerse cargo, hay que hacerse responsable y cortar con todo eso y retirarlos, pedir liberación a Jesús. Y tú decreta también liberación, que cortas toda relación, conexión, lazo, contrato, acuerdo, cadenas, lo que traigas con esos seres y que lo retiren. Gracias a Dios. Por eso es que le decían a una amiga que toda persona que ahorita con lo que está haciendo el sol, toda persona que no esté haciendo oración o que no esté haciendo meditación, va a sufrir las consecuencias y van a estar alterados, muy alterados emocionalmente. Entonces, chan. Ya saben lo que tienen que hacer si quieren estar en paz. ¿Mm? Dice Linda, si aparte de la oración, el rosario, ¿ayudan las barras de Access Conscious? No lo sé, no lo sé, Linda. Pues esta es información nuevecita, saliendo del horno, no hemos preguntado por otras terapias. ¿Sale? Entonces, pues como dice la Virgen, mis niños, oren mucho para dominar esas bestias, para que se deshagan esas bestias en ustedes. Oren. Porque todo lo que está haciendo el sol finalmente está llegando la luz a todo el planeta. Y hay muchos seres, de hecho, yo ya había escuchado, hay muchos seres del espacio y seres reptilianos o muchas razas están empezando a retirar porque no están soportando lo que el sol está haciendo. Entonces me recuerdan, no, no se pongan bloqueador, por favor. El dichoso bloqueador solar es precisamente inventado por estos seres para que no llegue la luz a todos tus cuerpos. ¿Mm? Entonces, por favor, nada de bloqueador. Mediten con el sol. ¿Mm? Y pidan a Dios ahí meditando con el sol
que la luz llegue a las partes más oscuras y que si hay demonios, si hay seres oscuros ahí, que los retire con su luz, que los envuelva en su luz, en amor y que se los lleve. Que cortas cualquier relación que hayas hecho con ellos. ¿Sale? Entonces, pues aquí está la información. Esto es lo que yo necesitaba decirles. Ahora lo que yo tenía planeado de dar el curso en este fin de semana de niño interior, voy a tener que hacer primero un curso de limpieza y liberación y luego el curso de niño interior. Entonces voy a pedir sabiduría y discernimiento toda esta semana, estos días, para ir viendo qué es lo que voy a enseñar en ese curso. Y para ir viendo también que obviamente les voy a enseñar todo esto de las liberaciones. Y para ir viendo también cuántas horas voy a necesitar para enseñarles esta liberación. Pero mientras tanto, pues oren para pedir más fe, oren para pedir espíritu de oración y constancia también, para que de esta forma la sanación y lo que les vaya yo a enseñar sea más efectivo. Porque si hay incredulidad, si hay bloqueos ahí que están impidiendo que tú creas, entonces la sanación es débil. Entonces pide más fe, pide espíritu de oración, pide espíritu de constancia en la oración. Pide más fe. ¿Sale? Ay, chicos, pues estoy así, toda así de, Dios mío. No, y ya estoy queriendo ponerme a trabajar con mi familia para que limpien, limpien y retiren, limpien y retiren. Limpien. Y sí, Zafiro sí va a ser un curso online totalmente para que lo pueda tomar toda la gente. Porque sí, antes de hacer sanación con el niño interior, si no se han retirado seres, pues va a ser más difícil que la emoción sane si no han retirado antes esos seres. Ok, estoy viendo sus comentarios. ¿Dónde lo harás? Bueno, va a ser online, eso sí, para que sea más accesible. ¿A qué hora habría que meditar? Ana María, miren, pues métele a la oración. Meditar en la mañana, meditar con el sol, permite que la luz del sol llegue a tu cuerpo, abre tus células, pídele a tus células que se abran cuando recibas el sol y en las noches haz el rosario, pídele a la Virgen María que ablande tu corazón, que lo llene de amor, que retire los bloqueos que hay ahí, que retire todo lo que impide que la luz llegue. Dice Berta, estoy haciendo el rosario de liberación diario, estoy orando mucho y cada día me siento mejor. Es que sí, de verdad que hay muchas cosas que la oración va a hacer por ti. Entonces, sí nos han dicho a varios de nuestros pacientes que necesitan orar, que no dependan de nosotros y no dependan de 2, 3 o 4 terapias, sino que traten de buscar ustedes su propia sanidad con la oración, haciendo ustedes su propia oración. ¿Sale? Ay, Diosito, Diosito, Diosito. Y entonces me da risa porque me dicen, ¿quién crees que le pica la cresta al hermano? O cuando empiezas a pensar mal de tu hermano, o cuando tu hermano responde de una forma muy fea. Pues los seres que cada uno de ustedes traen se andan picando la cresta y después tú reaccionas y, ay, ¿por qué me contestó así? Ay, ¿por qué no me dijo esto? Y no sé qué. Pues están los seres de cada uno picándole la cresta uno al otro para provocar peleas, pleitos y seguirse alimentando esos seres. Entonces, ¿cómo ven? Ya los descubrimos gracias al mensaje de la Virgen. ¿Vale? Muy bien. Dice el rosario tradicional, mientras lo ofrezcas para la causa, sí, puedes rezar el rosario tradicional también, pedirle a la Virgen María, Madre Santísima, te pido por favor que este rosario te lo pido para que me liberes de todos mis demonios internos y mis espíritus inmundos internos, a quienes alimenté, a quienes dejé pasar, retíralos, adormécelos, Madre. Por eso es que se les percibe tanto amor, tanta paciencia, tanta caridad a toda la gente que
hace oración, verdadera oración. Y de hecho, bueno, ahorita me están recordando, me quiero despedir con un video que quiero que vean. Búsquenlo, por favor. De hecho, se los voy a colocar yo creo que aquí en los comentarios. Es de una enfermera abortista de Bilbao. Este testimonio está bien fuerte porque era una enfermera que abortaba, trabajaba en una clínica donde se dedicaban a matar niños y abortaba a diestra y siniestra, a diestra y siniestra y sin sentir el más mínimo remordimiento en el corazón. Llega un momento en el que Jesús la toca gracias a la ayuda que recibe de unas monjas en Katmandú. Y pues resulta que en ese quiebre del espíritu que le hace el maestro, ella platica, fue un total regreso a casa. De hecho, ella tenía tirria por todo lo que son las monjas que trabajan con la Madre Teresa, tenía una repulsión por ellas. Y bueno, pues es que traía seguramente muchos seres oscuros esta enfermera. Traía tantos que seguro eran los que le bloqueaban el corazón para poder matar a diestra y siniestra a tantos niños en esta clínica, ¿no? Y pues resulta que Dios la toca y es un cambio tan impresionante el que recibe. Aquí está el video y me gustaría que lo vieran porque les va a tocar el corazón. Es mucha frialdad, como lo cuenta al inicio, pero las palabras que le dice Jesús cuando tiene el encuentro con ella son preciosas. Le dice María, ¿cuánto tiempo tardaste en amarme? ¿Cuánto tiempo tomaste en regresar a mí? No, hombre, cuando le dice esas palabras así, ¡ay, Señor Dios mío! ¡Qué bonito! No, hombre. Aquí está el video. Se llama Una enfermera abortista de Bilbao se convierte en el Himalaya. Aquí está. Una enfermera abortista de Bilbao se convierte en el Himalaya. Al principio ella cuenta toda su vida que era muy mundana, muy superficial y ya nada la satisfacía. Y pues sí, cuando no tienes amor en tu corazón, nada te satisface. Más aparte, todos esos seres que seguro traía. Y entonces, cuando ella tiene esa transformación, empieza a trabajar con las hermanas de la Caridad de la Madre Teresa. Y bueno, se le empiezan precisamente a desarrollar lo que me está pidiendo ahora la Madre María. Empieza a desarrollar las virtudes, la virtud del amor por tu prójimo, la virtud de la compasión, de la caridad. Ellas recogen, estas monjas recogen a mucha gente de la calle, ahí en el Himalaya, y gente que, dice ella, les devuelven su dignidad, les devuelven no nada más su salud física, les devuelven su sanidad espiritual, emocional. O sea, los dignifican, los llenan de amor. Ya puso aquí el link Cintia. Muchas gracias, Cintia. Ahí está el link al video. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Compartan este video. Acuérdense, no todo es tomar conciencia. Hay que desarrollar las virtudes.